Hay un lockout agropecuario, 8 días, que va a intentar desabastecer de carne, fundamentalmente, a la sociedad argentina como respuesta a una decisión del gobierno de suspender por unos días, por 30 días, las exportaciones de carne para ordenar un poco el negocio. Negocio que hoy tiene una enorme demanda, pero que a su vez genera un problema grande, grave. Y es que aumenta el precio de la carne para el consumo interno. Hoy le vamos a estar dando a este tema un abordaje político y técnico. ¿eh? En un ratito nomás, ya lo tenemos a Diego Rubinsal, después vamos a estar hablando con Fernanda Vallejos. Lo que me toca a mí en estos minutitos del editorial, en realidad es darle un abordaje a todo esto desde la comunicación, que yo creo que cumple un papel. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene una larga historia hasta su sanción. Eh, la decisión política de llevarla adelante, la decisión política de que ese proyecto se convirtiera en ley, es de Cristina Fernández de Kirchner, y creo que sin decisión política no hay leyes. Hay proyectos, y hubo un sector enorme del foro de la comunicación, de la coalición por una radiodifusión democrática en aquel tiempo, sindicatos, radios comunitarias, universidades, especialistas en la materia, vecinos, vecinas que se reunían a promover una comunicación democrática, que eso se trataba. Pero les decía que la decisión política de convertir ese proyecto en ley surge con la 125. Surge cuando a estos mismos que hoy quieren dejar sin carne a la Argentina, se les ocurrió inaugurar un lockout que duró 4 meses. 4 meses. 4 meses con corte de ruta, desabastecimiento, tiraban leche en los caminos, eh, y estaba en una movida realmente destituyente. Así lo describió una carta de carta abierta, porque también fue al calor de esa 125 que este viejo ámbito de intelectuales, muchos de ellos setentistas confluyendo con otros pensadores, decidieron iluminar desde una perspectiva nacional y popular algunas zonas oscuras donde no había hoja de ruta, donde el gobierno de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Kirchner no tenían hoja de ruta, tenían una idea muy general. Pero a veces a las situaciones le faltan palabras para definirlas. Yo me acuerdo de esa carta donde a ese movimiento, sumado o al tratamiento que le dieron a ese movimiento los medios de comunicación, se atribuyó la palabra destituyente. La descripción era, este es un movimiento destituyente. ¿Qué es destituyente? ¿Es golpista? No, es destituyente. Mucho antes de que se hablara de golpe blando, mucho, pero mucho antes de que tuviéramos muy claro que las nuevas formas de remoción de los gobiernos populares ya no estaban escondidas en algún lugar de los cuarteles, sino que anidaban en despachos y redacciones o en edificios muy lujosos, y que las nuevas movidas involucraban actores distintos, ya no eran de uniforme, podían ser tractorazos, podía ser también todo lo que la comunicación concentrada describiera o plantara en el imaginario como el ser nacional, ¿no? Los militares se atribuyeron históricamente el ser nacional. Todos los golpes de Estado se hicieron por dos cosas. Uno, por la libertad, y la otra en defensa del ser nacional. Vos lo veías a los milicos, vestidos de milicos, iban a la sociedad rural, había un cura con una sotana muy vistosa, estaba Ernestina, bueno, cuando estaba Ernestina no en Clarín, sino era Roberto Noble, o estaban los editores de los grandes diarios del momento, y ese era el ser nacional. Se fotografiaban en la rural, a veces andaban en kayaks.
Y traigo a la memoria una anécdota maravillosa, porque cumple años Máxima Zorrigueta, ustedes saben, la reina de Holanda, ¿no? O la princesa Máxima, creo que reina, ya no es reina. Que es la hija de quien fuera el secretario de Agricultura de Videla y Martínez de Oz. Por eso no lo dejaron entrar a la boda de su hija. Los holandeses, o los Países Bajos, como se dice ahora, siempre muy solidarios con las causas de derechos humanos, no lo dejaron entrar a Jorge Zorrigueta porque había sido funcionario de Videla. Acá lo festejaban. Hay una foto histórica de Máxima Zorrigueta con cuando era chiquitita, con su padre Jorge Zorrigueta y con Videla andando en un Cadillac, llegando a la sociedad rural, porque claro, el secretario de Agricultura, ¿dónde iba a ir? A la sociedad rural, que es una de las 4 patas de esta mesa de enlace. En realidad, Zorrigueta venía de la Cámara, en ese caso de la Cámara Azucarera, creo, un vasco, sin abolengo, pero con buenos contactos y parte de los grupos civiles que diseñaron la dictadura del 76. Pero esto quizá hay que ir un poquito más atrás. Quizá hay que ir un poquito más atrás, donde estos grupos que se atribuían ser el ser nacional, estos sectores que se atribuían ser el ser nacional, eran los que habían imaginado un modelo de sociedad basado en que nosotros éramos una especie de granero medianamente próspero del mundo al que abastecíamos. Así eso es lo mismo que dijo Mauricio Macri cuando planteó que quería ser el supermercado del mundo, que Argentina debía ser el supermercado del mundo. Bueno, históricamente nosotros éramos la próspera colonia alimentaria, sobre todo lo que era en su momento el Imperio Inglés, y sobre eso se fue basando un modelo que fue el famoso modelo agroexportador. De eso después seguramente vamos a estar hablando con Diego, vamos a estar hablando con también Vallejo, con Fernando Vallejo. Pero sí yo me quiero, tomando ese detalle, siempre se mencionó, y creo que fue muy interesante lo que ocurrió allí en la revuelta de la 125, ese ser nacional se atribuía también ser el campo. Ustedes saben, y muchos que me están escuchando quizás sean, como yo, nietos, hijos o bisnietos de peones rurales. Quizás sean, como yo, familiares del obrero del surco, de la obrera del surco, de familias que van migrando de provincia en provincia, buscando qué hay para cosechar, que trabajan por jornales horribles, que viven en situaciones horripilantes, que muchas veces el patrón le ahorraba incluso el ir a votar, le hacía el favor de votar por él, le pedía el documento, votaba por él, porque tenían conculcados de alguna manera también los derechos. La marea de cabecitas negras que vino a ser la mano de obra del primer peronismo, del industrialismo peronista, los que poblaron densamente el Gran Buenos Aires, eh, santiagueños, tucumanos, santafesinos, todos aquí abigarrados, pasando de obreros del surco superexplotados, de obreros del surco que vivían bajo chapas, bajo lonas, bajo plásticos, al lado del surco, y por eso se llaman así, convertidos en dignos obreros industriales, con sueldos que cuadriplicaban o cuadruplicaban lo que ganaban antes, con posibilidades que antes no hubieran tenido. Y los que quedaban allá con la libreta del peón rural, que le daba derecho a trabajadores que hasta ese momento no habían tenido ningún derecho. Es decir, el campo que se atribuyen las 4 patronales que hoy tiene el sector rural, las 4 entidades patronales que hoy tiene el sector rural, era un poquito más amplio, pero nunca contempló a estos trabajadores. Nunca les dio visibilidad. Cuando fue la 125, el gran pecado que cometieron estos ruralistas fue no solamente tomar una decisión tan drástica por dinero, porque a fin de cuentas lo que se está discutiendo era dinero, plata, sino que sus socios mediáticos,
sus socios mediáticos, cuando reproducían el conflicto, ponían en un pie de igualdad al gobierno y a los sectores que hacían los piquetes en las rutas, que Cristina describió muy bien como los piquetes de la abundancia, recuerdo. Yo fue la primera vez que escuché renta extraordinaria. Miren que ya tenía algunos años de periodismo, pero nunca me había percatado de la existencia de renta extraordinaria, porque lo que siempre se hablaba era de cosecha récord. Pero la renta extraordinaria está de alguna manera vinculada, en términos de vocabulario, a algo que está fuera de lo corriente, algo que está fuera de lo común, y que tiene que ver con lo que ganan unos, la renta de unos. O sea, si vos querés hablar de distribución, tenés que hablar de renta, y tenés que hablar, en este caso, de una renta extraordinaria. Si hablas de cosecha récord, le das una medalla, le pones una medalla a las vacas, como hacían en la sociedad rural. Yo me acuerdo de la pantalla partida de TN, es lo que motivó, entre otras cosas, que se hablaba de generales mediáticos o coroneles mediáticos. Creo que Cristina hace un discurso donde habla de coroneles mediáticos. Y es la primera vez que se retoma algo que ya se sabía, pero que de algún modo había sido tijereteado, cortado, interrumpido por la dictadura cívico-militar, que era concebir a todos estos sectores en realidad como un único bloque, el bloque del ser nacional, que no es otra cosa que el país conservador. Y Cristina retoma todas esas banderas que incluso fueron abandonadas por la Federación Agraria. Cristina retoma en sus discursos conceptos de Humberto Volando, del grito de Alcorta, retoma en sus discursos a Walsh. Me acuerdo de Néstor Kirchner hablando de los comandos civiles, retoma el 55, porque estos grupos y sectores son los mismos que dan el golpe con la Libertadora en el 55. Son los mismos que habían apoyado todas las dictaduras. La de Onganía, la de Lanusse, la de Videla, la de Aramburu, la de Rojas, digo, son los mismos. Son los mismos que siempre en nombre de la libertad te la quitaban. Que en nombre de la libertad te perseguían. Que en nombre de la libertad te silenciaban o te censuraban. O que en nombre de la libertad te proscribían. Exactamente lo mismo. Pero claro, yo acá estoy historizando. Vamos a la comunicación. La comunicación allí en la 125 marcó para mí también una escena muy reveladora. Y es que había un gobierno que los toreaba. Había un gobierno democrático que decía, yo tengo un mandato. Y ese mandato es recuperar a Argentina lo más pronto posible porque venimos de una debacle que fue la del 2001. Ustedes ganaron fortunas con el menemismo, están teniendo ahora, producto de las rentas extraordinarias, necesitamos subir las retenciones para distribuir, que esa es la palabra maldita. Y redistribuir no es otra cosa que activar, acelerar, si se quiere, una puja que es la puja distributiva. Para distribuir te tenés que pelear con alguien. Desde que asumió el gobierno de los Fernández, ustedes vieron que no le dieron mucho changüí. O sea, incluso un ratito antes de la pandemia, este gobierno es sobreexigido por todos estos grupos. Sobreexigido. Que no quieren esto, que no quieren regulaciones, que no quieren retenciones, que no quieren... Siempre se están quejando por algo. El problema que tienen ahora es que vos tenés más de 10 millones de personas que necesitan que el gobierno o la asistencia les provea directamente de alimentos. Casi 19 millones de pobres. Siempre lo decimos, el 65% de nuestros pibes nacen en hogares pobres. Con lo cual no hay hoy, me parece a mí, necesidad en esto de tener discursos templados o discursos, o llevar la conversación al extremo, que es una conversación donde un gobierno termina retrocediendo, como pasó con Vicentín. Esa es la impresión que yo tengo. Lo que demuestra esto es que Cristina tenía razón también cuando dijo, el problema no son los modos. El problema es qué intereses defendés. Porque la verdad, yo, persona más conversadora y afable que Alberto Fernández, no he conocido. Y ha intentado todo. Y a esta persona, a este presidente, que ha intentado todo en materia conversatoria, le hacen una medida de fuerza, una restricción de comercialización, un lockout, se dice lockout, eso también lo aprendimos en la 125, no se dice claro, ¿sí? Lo reaprendimos, perdón, me quiero corregir, lo reaprendimos, fue muy pedagógico todo ese proceso.
le responden con un lockout salvaje de estas características. Hacen capricho, hacen berrinche, ¿no? Dicen, no, si no nos dejan exportar lo que queremos, ahora que el mundo demanda nuestra carne, nosotros vamos a un paro salvaje. 8 días es un paro salvaje. 8 días lo que están buscando claramente es afectar el consumo. Entonces, dentro de 4 días, lo que hoy estaba pagando 700, 800 pesos, ahora lo pagas 1000, 1200, no lo sé. Hasta que el gobierno afloje. Por eso digo, el gobierno no tiene mucho margen tampoco, ¿no? Pero bueno, es una valoración política. Quiero volver a la comunicación. Si algo dejó la 125 interesante, es que si vos a todos estos grupos no los concebís como un bloque, si no los concebís además como el bloque de la economía concentrada de este país, que mira al conjunto de la sociedad como si fueran ajenos o extraños, y lo que quieren es que sus rentabilidades extraordinarias puedan pasar la moneda dura rápidamente y sacarla del país o invertirla en todo el corredor norte para hacer edificios. Si no concebís que ese bloque es un bloque de la economía concentrada, que hoy tiene una representación política que se llama Juntos por el Cambio, que está en el Congreso de la Nación, bueno, probablemente te quedes afuera de la comprensión de lo elemental que es esta pelea. Esta es una pelea por plata. La plata se la quedan los sectores populares o se la llevan estos grupos. Y el que tiene que medir es el Estado. Es la parada más brava que hasta ahora ha tenido el gobierno de los Fernández. Además del COVID, además de la pandemia. Pero en términos de disputa de poder, acá tenés a la mesa de enlace ensayando lo mismo que ensayó allá por el tiempo de la 125, pero un gobierno que tiene menos margen. Este es un gobierno que tiene menos margen. Vos allá ya estabas reestructurando la deuda, ya habías reestructurado una buena deuda, seguías negociando con algunos bonistas que se hacían los discos, pero que también iba cerrando cada vez mejor eso. Argentina tenía incluso una mejor posición en reserva, se dio el lujo unos años después incluso de saldar la deuda con el... No, ya se había dado el lujo, creo, de saldar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digo, era otro país también aquel. Este no tiene banquina. Fernández tiene el asfalto y la zanja. Muy difícil, muy difícil. Pero hay una posibilidad de éxito. Y la posibilidad de éxito deriva de ver a todo esto como un conjunto. Entonces, vos vas a discutir plata con los que quieren discutir plata, pero con los que son sus aliados, socios en esta disputa, tenés que ir a discutir comunicación con lo que es la comunicación de ese bloque de poder. Que por otro lado te la está haciendo difícil, ¿eh? Porque es el mismo grupo comunicacional de las telecomunicaciones que hoy te mete aumentos y a pesar de que el gobierno dicta resoluciones no quiere bajar los precios. O sea, estamos en presencia descarnada, diría yo, de una voracidad en el marco de una pandemia que no tiene registro histórico. No es cualquier momento. Insisto, es un momento sin banquinas. Ojo, el gobierno puede frenar y puede retroceder. Lo hizo con Vicentín. Porque aparte, ¿sabes qué? Yo dije Juntos por el Cambio. Para mí es una representación más pulida de todos estos intereses. Salieron Perotti y Schiaretti, y no sé cuánto tardará Bordet, a criticar la decisión del gobierno nacional. O se creían que era Horacio Rodríguez Larreta, nada mucho. El entramado es muy complejo en la Argentina, el entramado productivo, económico, político, cultural, es muy complejo. No es lo mismo el peronismo de la capital que el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y ni te cuento el peronismo correntino o el peronismo santafesino. Son universos que solo tocan o se conjugan en la marcha peronista. Pero después expresan incluso diferentes sectores, algunos que son capaces de articularse. Pero no es lo mismo el industrialismo de la provincia de Buenos Aires que la visión más ganadera, más rural que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, ojo, porque eso te puede generar división en el Senado, te puede generar división en diputados, te puede faltar algún diputado en alguna comisión, porque ahí entonces ya se empiezan a dar otro tipo de cortes.
Lo que quería Néstor Kirchner, y creo que Cristina de Kirchner también en su momento, era que todo eso se sincerara y que los dos grandes bloques, un bloque nacional y popular, frente a un bloque minoritario más estructurado alrededor del poder de la economía concentrada, bueno, se enfrentaran políticamente definiendo cuáles eran sus intereses y sabiendo que iban a confrontar. El gobierno, cuando fue lo de Vicentín, es evidente que retrocedió en función de no con Santa Fe, porque el gobernador tenía una idea mejor. Ahí están dando vueltas todavía con la idea mejor. Tampoco quiso comprometerse el presidente tan fuertemente con un verbo que suena, claro, suena demasiado fuerte y te pone del lugar de los que quieren pelear. Y quizá el gobierno quiera pelear, pero quiera pelear con otras palabras, con otros argumentos. Bueno, yo siempre digo, este es el gobierno de Gustavo Vélez también, ¿eh? Porque todos le exigen a Alberto Fernández como si Alberto Fernández tuviera que ser su comandante Marcos, y no, ese es el gobierno de Gustavo Vélez, no de Sergio Massa, Kirchner, claro que sí, pero también lo tenés, insisto, a Perotti y no me hagan decir más nada, digo, todo eso es el frente de todos. Porque si no sería pensar esto también, que las patronales agropecuarias, el bloque que existe en la Argentina también, de la especulación, no claro que lo hacen. El trompa que tiene en blanco a los peones está a años luz del que los negrea. ¿Eh? Ojo con eso. ¿Saben cuál fue la diferencia que hizo Perón allá hace mucho tiempo? ¿Por qué aparecieron los clanes, los Sadi, este, los, eh, los Sadi eran de Catamarca, los Juárez, en Santiago? ¿Saben por qué aparecieron esos? Esos representaban a los señores feudales locales. Pero a diferencia de los recalcitrantes, es decir, a diferencia de los patroncostas, a diferencia de los tipos que solo les faltaba pegarle latigazos en la espalda a la gente para describirlos como lo que eran, a diferencia de aceptaron la libreta del peón rural. Aceptaron que existieran agencias estatales o gubernamentales que proveyeran de derechos a sus trabajadores, a la peonada. Esa es la diferencia. Por eso a veces es tan difícil decir, bueno, pero son todo, bueno, en la Argentina la derecha y la izquierda son categorías muy generales. Después es muy difícil bajar a tierra. Es muy difícil bajar a tierra porque tenemos un entramado muy complejo. Hablando de comunicación y con esto cierro. Me da la impresión de que esta es una pelea que es por plata, pero que se gana en la comunicación. Y que ahí es donde tenemos un punto realmente complicado, porque la comunicación es hija de una política. Si el presidente realmente va a confrontar y va a defender la mesa de los argentinos, como yo creo que va a hacer, entonces tiene que poner una comunicación al servicio de defender la mesa de los argentinos también. Carne. Pero ¿saben qué? También es el arroz. ¿Y saben qué? También es la conectividad. ¿Y saben qué? También es el queso y es la leche. ¿Y saben qué? También es el trigo y el pan. Esa comunicación tiene que empezar a describir cuáles son los problemas, cuáles son los que se oponen a resolverlos en función de una mayoría y exhibir, explicar y persuadir a las mayorías de que esta es una pelea de fondo y que no es simplemente un grupete de agrogarcas que un día se levantaron y le hicieron una chirinada al presidente. Se está discutiendo en la Argentina. En esto poquito se discute la Argentina. Y la batalla se gana, a mi juicio, por la comunicación, por la explicación, por la pedagogía política. Para eso hay que poner al Estado, que tiene los recursos, en función de construir esa política de comunicación, en función de alinear a todo lo que de algún modo está comprometido con el gobierno democrático
y empezar a exhibir a estos grupos como lo que son, grupos rentísticos que defienden su tajada, que les importa un comino lo que le pasa al resto de la sociedad, y si hay alguno de ellos que parece ser rescatable, si hay alguno de ellos que realmente está colaborando desde su perspectiva en clave nacional, lo traemos para este lado y que explique las mismas cosas. Porque no se trata hoy de hacer un juicio ni a la historia, ni plantear las cuestiones desde una beligerancia narrativa que no obtenga resultados. Esta pelea tiene que dar resultados. Pero para que dé resultados, hay que darla. Decía, esto es un camino sin banquina. Si el presidente decide acelerar, todos nosotros venimos atrás. Si el presidente decide frenar, somos tantos que no podemos caer. En eso estamos. Esto es Fuerte y al Medio.